voy a estar continuando con la palabra del día martes. Recuerden ustedes la palabra que estuvimos hablando el día martes y terminamos con un texto bíblico que lo encontrábamos en Jeremías capítulo 6, verso 16. Y el día martes hablábamos de la presión que hay en estos tiempos, ¿verdad? Y la presión que hubo en Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando Él estuvo pasando o cuando se hizo hombre igual que nosotros. Y al final de lo que es, me voy muy rápido a la palabra porque veo que todavía están dando vuelta. Por favor, dejen todo como están y siéntense. Después, cuando termine el servicio, ustedes acomodan. Entonces, hablábamos de la opresión que había en estos tiempos, en nuestras vidas, o en cada uno de nosotros. Esa opresión quizás de responsabilidad, opresión de los tiempos que estamos viviendo, presión en el matrimonio, presión en los hijos, en la casa, financieramente. ¿Dónde anda Carola? Esa opresión que se siente muchas veces como familia, como hombre, como mujer. Y habíamos compartido el versículo que se encuentra en Jeremías capítulo 6, verso 16. Y voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente. El día martes compartimos Reina Valera, me parece. Y yo les había dicho que había leído la palabra que decían los cruces de los caminos parecen. Y yo aquí en Nueva Traducción Viviente dice: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por los caminos antiguos, el camino justo, y anden en él. Vayan por esas sendas y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no es el camino que queremos. Volvemos a leer, ¿verdad? Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo. Y en otras versiones dice las sendas antiguas. El camino justo. Y anden en él. Y el versículo comienza diciendo: esto dice, ¿quién? La pastora Gaby. El Señor. Amén. Dice: por el camino justo. Y anden en él. Anden en él. Vayan por esas sendas y encontrarán descanso para el alma. Hablábamos que la presión de estos tiempos en nuestras vidas hace que nuestra alma se abata, como dice la palabra de Dios, que se preocupe nuestra alma, nuestros pensamientos. Andamos preocupados, andamos afligidos, andamos angustiados, andamos cansados, andamos malhumorados, andamos que ya no nos entra más nada de lo que nos digan, ¿verdad? Y toda esa
aflicción, toda esa presión afecta nuestra alma. Y la palabra que estamos leyendo dice que debemos andar en el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Si nosotros caminamos por los caminos del Señor, por un camino justo, como habla la palabra, nuestra alma hallará descanso, hallará paz, hallará gozo, hallará estar tranquilo, manso. Pero ustedes, dice la palabra, responden, no, ese no es el camino que queremos. Ay, ¿cuánto de nosotros respondemos a la palabra de Dios? No, ese no es el camino, esa no es la palabra que queremos, el camino por el cual queremos andar. A veces no lo decimos tan simple, ¿no? A veces no decimos, no, Señor, no es que no es que no quiero caminar por tus caminos como tú quieres que yo haga, pero ponemos excusas, lo decimos de otra manera, al no queremos andar por ese camino. Lo decimos de otra manera, lo decimos con falta de responsabilidad o con falta de no es responsabilidad para con Dios, compromiso. No me quiero comprometer. Tengo otras cosas que hacer. Tengo trabajo que hacer. Tengo frío. Estoy enfermo. Me pasa esto. Me pasa lo otro. Entonces, muchas veces, con todas esas excusas, con todas esas respuestas, le estamos diciendo a Dios, no quiero andar por ese camino. ¿Verdad? Seamos sinceros, usted no me tiene que responder a mí. Tenemos a Dios que Él lo ve todo. Todo. En Apocalipsis nos habla, en el verso 1, 14, Apocalipsis capítulo 1, verso 14 y 15, nos habla y dice, la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blanco como la nieve, y los ojos eran como llama de fuego. Aquí la palabra nos habla y dice que es una visión que Juan tuvo viendo al Señor Jesucristo. Dice que la cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blanco como la nieve, y los ojos eran como llama de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Imagínese usted ante Dios y viendo la descripción de la palabra, ojos de fuego, y sobre todas las cosas, lo puro, la santificación o lo santo que es Dios.
su esplendor, su hermosura, viendo sus ojos como llama de fuego. ¿Quiénes son aquellos que dicen, ay, yo quiero oír al Señor hablar? Y mira, si el Señor te hablara como habla la palabra, dice, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en el mar y ha visto esas olas que vienen con tanta potencia, tan potente, y ese sonido, ese rugido de olas del mar. Y eso muchas veces lo oímos cuando te vas al mar de noche. Con mi esposo lo hemos hecho. Y hemos ido para oír la voz de Dios. Por supuesto que no se nos presentó con ese estruendo, porque si no que sí salgo corriendo. Esa noche el mar estaba apacible. Pero yo recuerdo que llegamos a la orilla del mar, nos descalzamos y empezamos a orar. Y dijimos, háblanos, Señor, aquí estamos. Tu palabra dice esto y esto. Y apaciblemente venían las olas y tocaban nuestros pies. Y bajó una presencia de Dios en ese lugar. Porque sentimos que Dios nos dijo, aquí estoy, en medio de la naturaleza, como que si Él hubiese venido hacia nosotros a hablar con nosotros. La palabra de Dios lo describe como potentes olas, rugidos de aguas. Es la voz del Señor. Yo me imagino parada frente de Él y me sentiría tan chiquitita, tan insignificante, a algo tan poderoso, tan maravilloso. Y dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 6, ¿por qué voy a leer esto? ¿Por qué estoy leyendo y describiendo todo esto? Porque yo quiero que tú lo veas, que tú sepas quién es el que se para frente nuestro cada vez que te tiene que defender, cada vez que te tiene que hablar. En el verso 4, verso 6, dice, dije 14 y 15, lo leímos. Verso 4, verso 6, dice, delante del trono había un mar de vidrio, brillante, reluciente como cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Y la palabra nos enseña y nos dice que estos 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás no estaban para adorar a Dios. Pero la palabra dice que ellos le adoraban. Vamos a leer el 7, no lo tengo aquí el 7. Y dice, el primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el 4 era como un águila envuelto. Verso 8.
cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojo por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Dice que estos 4 seres están para verle a Él, no para adorarle, pero su majestad, su hermosura, su magnificencia, todo lo que usted quiera ponerle, todo lo que es Dios. Dice que estos 4 seres no solamente le ven, sino que todo su poderío, su hermosura, hacen que le adoren y le digan: santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Qué poderoso que es nuestro Señor. Qué poderoso que es nuestro Señor. ¿Cómo nosotros no nos vamos a ver frente? ¿Cómo no nos podemos imaginar estar frente de Él? ¿Cómo no venir a la casa del Señor y adorarle? Sus ojos como llama de fuego, su voz un estruendo de agua. ¿Cómo no temerle? Estos 4 seres que están ahí para verle al Señor. Su temor hace que le adoren y le digan: santo, santo eres, Señor Todopoderoso. Si nosotros no entendemos lo que estamos hablando, estamos perdiendo el tiempo. Si no entendemos, si no tenemos ese conocimiento, si no comprendemos quién es nuestro Señor, si lo pudieras ver como lo describe la palabra, yo te puedo asegurar que nos sentiríamos continuamente en falta como humanos delante de Él. ¿Y sabe por qué la opresión de estos tiempos? En estos tiempos la iglesia, el pueblo de Dios, es que debemos volvernos a nuestro Señor. Iglesia, es fácil. Nosotros estamos alejados de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios vivía en constante presión. ¿Y por qué era que el pueblo de Dios vivía en constante presión? Porque era un pueblo desobediente, porque era un pueblo que no le gustaba guardar los mandatos de Dios. Entonces el Señor presionaba al pueblo
para que se volviera a Él. Y usted me puede decir, no, pero en ese tiempo eran tiempos tiempo de la ley, apóstol. Ahora nosotros no vivimos más en tiempo de ley. La palabra sigue siendo la misma. Todo pecado, dice la palabra, que tiene su consecuencia. Y Dios lo que quiere, que no nos perdamos. Entonces el Señor va a usar todos los medios que Él tenga que usar para que nosotros no nos salgamos de su presencia, para que nosotros no nos perdamos de sus bendiciones, para que nosotros volvamos a la senda antigua, al camino justo, que de mil maneras le hemos dicho al Señor, no quiero andar por ese camino. Usted me dirá, pero nosotros podemos elegir. Sí, nosotros podemos elegir, tenemos el libre albedrío. Podemos decir, Señor, no quiero caminar contigo, Señor, no quiero obedecer tu palabra. Señor, no quiero guardar tus mandamientos, no quiero ser un hijo obediente. Señor, déjame así como estoy, con ese pensamiento. A mí nada me va a cambiar, a mí nada va a cambiar mis pensamientos, mi manera de ser. Entonces el Señor te deja. Porque no es que Dios nos mete la presión, el problema, lo hacemos nosotros mismos. La dificultad la estamos originando nosotros mismos, la dificultad con Dios. Nosotros mismos nos estamos quitando las bendiciones, nosotros mismos nos estamos alejando de la presencia de Dios. Nosotros mismos, porque nosotros somos los que elegimos. El Señor simplemente nos está diciendo, vuélvanse a las sendas antiguas, a los caminos justos, y habrá paz en sus almas. La verdad que como pastores a veces no sabemos cómo hacer que entiendan. A veces decimos, cuando no está la presencia de Dios, no hay bendición, no hay sanidad, no hay restauración, no hay libertad, no está la presencia de Dios. Y en esta ocasión lo vamos a hacer más directo. Gloria a Dios. Las sendas antiguas representan la obediencia, la reverencia, la santidad, la búsqueda genuina, el altar y la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Yo a veces me quedo muy sorprendida porque Dios es bueno con esta casa. Usted tiene que decir, Dios es bueno con mi vida. Dios es bueno. Porque la palabra de Dios dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y yo creo que Dios siempre trae una revelación. Siempre trae el conocimiento de su palabra a nuestras vidas, para que nosotros vivamos. Gloria a Dios.
hay una historia en la palabra. Yo ayer veía una prédica, anoche veíamos con mi esposo, bueno, mi esposo se durmió, pero yo esta mañana se la conté. Nos fuimos a acostar y nos pusimos a ver una prédica. Y yo me sorprendí, yo dije, wow, Señor, esta casa está alineada con todo lo que tú estás haciendo. Qué lindo que uno se siente cuando podemos ver que estamos hablando de lo mismo, alineados. Estamos alineados en el Espíritu. Yo dije, Señor, qué lindo que se siente saber de que tú estás con nosotros, de que tú nos hablas. No sé si usted siente lo mismo, no, pero... Y quiero que leamos. Bueno, dijimos que las sendas antiguas era la obediencia, la reverencia, la santidad, la búsqueda genuina, el altar y la dependencia de Dios. No es volver al pasado por nostalgia, sino regresar al camino correcto. Dios está llamando a su pueblo a volver al fuego del principio y a la senda donde su presencia era prioridad. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamándote, hermano. Dios te está llamándote, mujer. Dios te está llamándote, joven. Dios te está llamando, varón, a volver a las sendas antiguas, a volver a su presencia, que antes era prioridad para tu vida. Porque cuando el altar se restaura, el corazón vuelve a arder. Gloria a Dios. Génesis capítulo 35, verso 1. Y dice: ¿cuántos recuerdan la historia de Jacob? ¿Se acuerdan Jacob? Que robó la primogenitura, que escapó de su hermano, que se acostó a dormir y se acostó y puso una piedra como almohada. Y él ahí tuvo un sueño, una visión, donde veía una escalera que subía hacia el cielo y estaba conectado el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Y no había nada que interrumpiera esa conexión. Nada. Y dice que él veía que los ángeles subían y bajaban. Y él se despertó y dijo: esta tierra la voy a llamar Betel, que significa casa de Dios. Betel. Y ahí el Señor le dijo: te voy a bendecir, voy a cambiar tu nombre. Y él continuó viaje. Él tenía que llegar hasta encontrarse con unos parientes y casarse. Y se acuerdan que él trabajó 7 años por Raquel. Y su suegro Labán
lo engañó, lo estafó y le dio a su primera hija. Y él dijo, pero yo quería a Rebeca. Y el suegro dijo, bueno, trabajame 7 años más. El suegro vio que Dios estaba con él, que todo lo que él hacía prosperaba, y de lo mejor y de lo mejor. Entonces él tuvo que trabajar 7 años más por su amada Rebeca. En total trabajó 14 años. Y siempre lo quería tener atado a él, porque él veía, hasta que él decidió levantar toda su familia y salirse de esa tierra, salirse de al lado o de la casa de su suegro, de la casa de Labán. Pero hubo algo en ese salir. Lea, que fue su primera esposa, creía en Dios porque veía la prosperidad de Jacob, veía que Dios estaba con él. Así como nosotros creemos en Dios y vemos que Dios en muchas circunstancias de nuestras vidas, de nuestra familia, está con nosotros. Pero esta mujer tomó los ídolos de su padre y se los llevó con ella. ¡Ay! Y había un mandato para el pueblo de Israel, para los hijos de Dios, que no debían contaminarse con otras mujeres, que no había que contaminarse con otros que no fueran el pueblo de Dios. Esos otros tenían costumbres que el pueblo de Dios no podía practicar. Y así nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Hay cosas que a nosotros no nos conviene y no podemos practicar cosas del mundo, no podemos contaminarnos con las cosas del mundo. Yo siempre estoy atenta. Yo el martes les decía a ustedes toda la exigencia que yo les tengo a mis hijos para que ellos puedan servir a Dios. Y mis hijos son hombres y mujeres, ya mayores de edad, cada uno tiene 30. Y bueno, y más. Poquito más, poquitito así, más. Entonces, yo siempre le digo a mis hijos, ¿a dónde vas? Y mi hijo, a él es fan del fútbol. Me voy a la cancha. ¿A la cancha? En la cancha, querido hijo, ahí hay cosas que suceden que a Dios no le agradan. La cultura de esos lugares, ahí hay droga, ahí hay alcohol, hay pelea, hay grito, hay engaño y hay tantas cosas que se te pueden pegar. Y después no me vengas a llorar. O no vengas a decir, ay Señor, cuando Dios te está hablando. A veces yo le digo a mi hija, mira hija, esa compañía, esa amistad no te conviene. ¿Y por qué no? Porque no hacen la voluntad de Dios. Porque hay pecado.
porque puede traer problemas a tu casa, a tu matrimonio, con tus hijos. Porque no te conviene y porque a Dios no le agrada. Porque conozco lo que dice la palabra y porque no quiero que mis hijos sean ellos poniendo el pie en la rueda de la bendición, de la prosperidad, de la paz, del bienestar, de todo lo que Dios quiere derramar en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus vidas. Y así para cada uno de los que estamos aquí. Aún para mi vida. Porque no estamos, ninguno de los que estamos aquí estamos libres de eso. Vivimos en un mundo de pecado. Pero yo creo que Dios nos está hablando y nos está diciendo: vuelvan a las sendas antiguas. Gloria a Dios. Y en Génesis 35:1 dice: Dios, después de todo lo que pasó de los ídolos y de todo lo que, si usted se lee todo el libro de Génesis, no todo el libro de Génesis, los capítulos 35, para atrás, para adelante, usted lea de Génesis y ahí se va a encontrar con toda la historia de Jacob. Después ellos continuaron, pero cada vez se iban metiendo más, contaminándose. Los hijos de Jacob se iban contaminando. Después hay una historia donde hubo alguien que violó a una de las hijas de Jacob y sus hermanos tomaron venganza, mataron a toda la descendencia de este que violó a su hija. Entonces imagínense en todos los problemas que estaban metidos, problemas que ellos mismos se habían buscado. Imaginémonos, pensemos en todos los problemas en el cual nosotros nos hemos metido, en toda la opresión que Satanás ha puesto en cada una de nuestras vidas, aquellos que se sienten con opresión, porque nosotros nos hemos metido en esa opresión. Acá no tiene la culpa Dios, acá no tiene la culpa el esposo, la esposa, el hijo, en el tiempo que vivimos. No, hermano. Yo siempre les cuento como testimonio, cuando mi esposo lo tenía todo, financieramente ganaba bien, mi casa era un desastre. Mi matrimonio era un desastre. Financieramente era un desastre, nunca había nada. Pero él ganaba muchísimo. Y esa opresión que nosotros mismos nos pusimos por alejarnos de la presencia de Dios, hizo que me enfermara.
hizo el gran problema, la gran dificultad dentro del matrimonio. La escasez. Y estábamos cuando el Señor nos dijo, vuélvanse a las sendas antiguas. Y nosotros dijimos, no, por ese camino no. Y gloria a Dios porque nos volvimos. Gloria a Dios. Y en el Génesis 35 leímos 1 y 4. ¿Puede ser? Bueno, el 1, que es lo que leímos. Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapaba de tu hermano Esaú. Yo les dije que Jacob, al principio de la historia, él ve esa visión, él hace que ese lugar se llame Betel. Y después de todas las complicaciones y de todos los problemas que tenía Jacob, Dios le dice, vuelve a Betel, vuélvete y haz un altar, vuélvete. Y el Señor hoy nos está diciendo, vuélvete a los caminos justos, vuélvete a las sendas antiguas, vuélvete a mi casa, a Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Vuélvete a mi presencia, vuélvete. Betel significa casa de Dios. Jacob había prosperado, formado familia y adquirió riqueza en casa de Labán. Pero Dios lo llama a regresar al lugar del primer encuentro. Espiritualmente Betel representa volver al altar, volver a la presencia, volver al pacto, volver al pacto. Volver a la esencia, volver al lugar donde Dios habló por primera vez. Antes de subir a Betel, Jacob dijo a su familia. Antes de regresar, Jacob le dijo a su familia. Génesis 35, versos 2 al 6, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse. Estoy leyendo versión internacional. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me acompañaba en mi camino. Me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían. Junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Y cuando partieron, nadie persiguió a la familia. Lean el capítulo 34 y van a entender lo que estamos leyendo. Esto de perseguir a la familia, que nadie persiguió a la familia. Dios los libró, porque realmente eran para tomar los hijos de Jacob y hacer lo mismo que ellos hicieron.
pero Dios los libró. Nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a la luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. No se puede volver plenamente a la presencia de Dios si no sacamos la oposición entre Dios y nosotros, que nosotros mismos hemos puesto, iglesia. Con nuestras prioridades que están fuera de Dios. Mi prioridad es trabajar, mi prioridad es hacer esto, mi prioridad es cuando la iglesia o cuando el apóstol se ha cansado de enseñar, primero Dios. Primero Dios. Para muchos la prioridad es la familia, para muchos la prioridad es el esposo, la esposa, para muchos la prioridad son los hijos. La palabra no nos dice eso. La palabra dice Dios. Sí, la palabra dice que no desatengamos a los hijos, al esposo, que sí estemos ocupados dando el mejor testimonio, pero nuestros corazones tienen que volverse a Dios. Tiene que volver la sensibilidad de la presencia de Dios a nuestras vidas. Tiene que volverse la sensibilidad a la voz de Dios. Tiene que volver el temor, la reverencia, la obediencia hacia Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo ve. Ve lo de adentro y ve lo de afuera. Nos ve cuando estamos en intimidad con Él y nos ve cuando no lo estamos. Gloria a Dios. Nuestras prioridades fuera de Dios. No podemos volver a Dios si no quitamos el pecado. No podemos volver a su presencia. Tenemos que volvernos al camino justo, dice la palabra. ¿Qué problema si nosotros decidimos todo lo contrario? A veces hay personas que tiran de la cuerda y tiran, no pasa nada. Dios sabe, Dios me conoce en mi corazón. Y tiramos. Total, Dios tiene misericordia de mí, Dios me ama. Pero créame que en algún momento la cuerda se va a cortar. Dios va a ser así y se va a cortar. Por no haber oído, por no haber atendido a la voz de Dios, por desobedientes. Ponemos un muro
entre Dios y nosotros. ¿Y sabe qué dice la palabra para aquellos que dicen, no, apóstol, no estoy de acuerdo con usted? Dice la palabra que el Señor lo deja en sus propios pensamientos. El Señor dice en la palabra, no voy a contender con el hombre. No. El hombre tiene un límite de tiempo de vida, mas yo soy para siempre. No voy a contender con el hombre. El Señor va a dejar que tú sigas caminando por el camino que tú quieras caminar. Y cuando tú quieras volver a Él, Dios te va a recibir, sí. Jesús te va a recibir con los brazos abiertos, sí. Pero que no sea demasiado tarde. Porque cuando la puerta del arca se cerró, nadie, pero nadie la pudo abrir. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea a ti, Jesús. Esta palabra es para que tú puedas pensar y pensar en lo que hemos compartido hoy. Aquellos que anotaron, aquellos que van a volver a escuchar, póngase con la palabra, estudie, lea y dígale al Espíritu Santo, sígueme hablando, Espíritu, porque aún Él tiene más para aquel que le busca, para aquel que quiere oír la voz de Dios. Señor amado, venimos delante de tu presencia en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a cada una de nuestras vidas. Padre, yo sé que en esta casa hay ángeles que suben hasta el trono. Hay ángeles que descienden a este lugar. Gracias, Señor, por tu poder y tus maravillas. Gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor amado. Sean los ángeles, Señor. Sea tu Santo Espíritu hablando a sus corazones, tocando, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Pon sensibilidad a tu voz, la sensibilidad de tu presencia. Hay algunos que pedimos perdón y nos arrepentimos delante de ti por tanta falta, por tanta contaminación en este mundo, por el pecado, Señor, que hay en nuestras vidas, por habernos apartado de tus caminos, Señor, por habernos metidos en problemas. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre poderosa y ayúdanos a volver a tus caminos, al camino justo, a vivir en santidad
a vivir en obediencia, Señor. Ayúdanos a levantar un altar de adoración, Señor, donde podamos encontrarnos contigo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia, a la presencia de Dios. Fuerte ese aplauso, porque aquí está su presencia, porque Él es un Dios todopoderoso, porque el Señor Jesús es santo, santo, santo. Para siempre Él es santo.